Te doy la bienvenida a una nueva lección de este diplomado AI Fundamentals 2021 de conosur.tech relacionado con Machine Learning. En este caso vamos a explorar las técnicas de aprendizaje automático presentes en Microsoft Azure. Vamos a arrancar comentando que un algoritmo de aprendizaje automático, también llamado modelo, es una expresión matemática que representa datos en el contexto de un problema. Este problema a menudo es un problema empresarial y, como ya hemos visto, el objetivo es pasar de los datos al conocimiento. Existen diversas técnicas o métodos sobre las cuales se pueden construir soluciones de aprendizaje automático, ya sea supervisado o no supervisado, algo que hemos visto en la lección anterior de este diplomado. Puede que en la bibliografía te encuentres con más técnicas o métodos. Para los objetivos del examen AI 900 de Microsoft, con conocer los que estamos viendo en pantalla es suficiente. Las dos preguntas principales que un modelo de aprendizaje automático supervisado necesita responder se corresponden a regresión y clasificación, dado que vamos a ver que previsión de series temporales se trata como una regresión multivariante. En el caso de la regresión, estamos respondiendo a la pregunta ¿cuántos o cuántos elementos necesito? En caso de la clasificación, vamos a responder a la pregunta ¿a qué clase pertenece esto? ¿Es un gato o un perro? Por ejemplo, ¿no? La tercera que comentamos es la previsión de series temporales, y un experimento automatizado de series temporales se trata como un problema de regresión multivariante. Ahora bien, los tipos principales de preguntas que un modelo de aprendizaje automático no supervisado responde son los que estamos viendo en pantalla. Por un lado tenemos agrupación en clústeres. Básicamente es agrupar cosas en grupos o patrones en los datos. Por otro lado tenemos detección de anomalías. ¿Esto es extraño? Y por otro lado tenemos la recomendación. ¿Qué opción debo elegir? A los fines del examen de certificación AI 900 vamos a revisar tres de estas técnicas. La de regresión, la de clasificación y la de agrupación de clústeres. Vamos a comenzar por la regresión. Una de las técnicas de aprendizaje automático más comunes se llama justamente regresión. Se utiliza la regresión cuando se requiere predecir un valor numérico, como un precio, un total de ventas o, por ejemplo, el total de rentas de bicicletas. Recordemos que en este caso nosotros tenemos las características, o en realidad una característica, y la etiqueta, que es la cantidad de rentas de bicicleta que finalmente se han logrado. Estos son datos históricos, de alquileres de bicicletas, ¿sí? De vuelta, estamos restringiendo la cantidad de columnas comparado con el ejercicio que hemos realizado en el diplomado AI Fundamentals base de conosur.tech. El número de alquileres es la etiqueta. Esto es lo que tenemos que predecir y vamos a usar la temperatura diaria como una característica sobre la cual basar la predicción. En general nos referimos a característica como la X y a etiqueta como la Y. Y lo que vamos a hacer es tratar de descubrir una función que podamos aplicar a X para obtener el valor de Y. Esta función va a ser la base para un modelo que vamos a poder usar para predecir Y ante cualquier valor dado de X. Cuando encontremos una función, vamos a querer validarla con algunos datos de días para los que ya conozcamos cuál es el resultado, pero sin que el modelo lo conozca. Es por eso que vamos a dividir el dataset en subconjuntos. Hay una parte que vamos a utilizar para el entrenamiento, donde al modelo le vamos a brindar datos etiquetados, y hay otra parte que vamos a utilizar
como validación, en donde solo les vamos a dar las características en el dataset, pero no la etiqueta, dado que justamente lo que queremos es que el modelo prediga la etiqueta y luego comparemos con ese valor que en realidad ya conocemos, qué tan lejos o qué tan cerca estuvo. Para encontrar una función apropiada, vamos a trazar los valores de x y de y para poder visualizar la relación entre ellos. Si observamos el trazado, vamos a ver una tendencia en que las temperaturas más altas tienden a correlacionarse con más alquileres. De hecho, podemos ajustar la línea de puntos justamente y podemos usar esta línea para elaborar un cálculo que produzca y a partir de x. De hecho, la capacidad de usar una línea como la que estamos viendo para definir una función para la relación x-y se llama técnicamente regresión lineal. Puede sonar complicado, pero es muy intuitivo, porque lo que tenemos que entender es que cuando el modelo haga predicciones, ¿sí? Por ejemplo por aquí arriba o por aquí abajo, cuanto más cerca de la línea punteada esté, significa que el modelo se ajusta a las necesidades y que se ajusta al conjunto de datos brindado. El punto donde la línea intercepta el eje Y es alrededor de 35 y la pendiente de la línea es tal que por cada unidad de x subimos alrededor de 1.5 unidades de y. Por lo cual, la función que opera con x para encontrar y es 35 más 1.5 multiplicado por x. Ahora podemos probar esta función con los datos de validación que tenemos más abajo. Es importante que noten lo siguiente: cuando aplicamos la función, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí?, para las características de entrada, nos vamos a encontrar con las predicciones y podemos ver qué tan distinto es el número que el modelo ha predecido versus realmente la cantidad real de alquileres que sucedieron. Esto inclusive lo podemos graficar, lo podemos indicar en el gráfico. Cuanto menos sea esa dispersión, significa que el modelo seleccionado se ajusta mejor, justamente como hemos dicho ya, al conjunto de datos brindado. Esto es un ejemplo sencillo en el diplomado base AI Fundamentals de Conosur. Ustedes tienen la posibilidad de, utilizando Azure Machine Learning Studio, de experimentar con datos de prueba, con un conjunto de datos que les proporcionamos también sobre alquileres de bicicletas, pero teniendo más características de entrada, justamente complejizando un poquito más el ejemplo, pero lo pueden ir haciendo paso a paso. Si lo salteaste y no lo hiciste como parte del diplomado base, te recomendamos volver a ese ejercicio y realizarlo. En la vida real, como sucede en ese ejercicio que te estamos proponiendo volver a realizar, el algoritmo de entrenamiento se debería ajustar a múltiples características, es decir, a múltiples valores X, ¿sí? No solamente la temperatura, porque si no realmente vamos a tener un modelo resultante muy pobre. En la vida real, cuando estamos trabajando con regresión lineal, justamente proporcionamos datos que tienen varias características, que los datos están etiquetados, y lo que realizan los motores de aprendizaje automático es empezar a probar diversos algoritmos. Y luego, cada algoritmo se prueba con datos de validación en donde no se le proporciona los datos etiquetados, solamente las características, y se compara la efectividad de cada uno de los algoritmos. Y de esa manera podemos tener un modelo resultante que sea el más adecuado para el conjunto de datos. Cuanto más rico sea el conjunto de datos, cuanto más completo esté, mejores van a ser los resultados que vamos a obtener. Y quizás nos encontremos que para un primer conjunto de datos brindados, el modelo resultante es A, pero luego cuando complementamos más datos, más características,
y más etiquetas, justamente más datos etiquetados, para seguir entrenando el modelo, nos encontremos con que la combinación algorítmica cambia, por lo cual el modelo resultante justamente cambie, porque el anterior ya no tiene la misma efectividad con el nuevo conjunto de datos. Vamos a hablar ahora de la clasificación. La regresión que vimos recién es una forma de aprendizaje automático supervisado. En otras palabras, depende de que tengamos algunos valores de etiqueta conocidos que podamos ajustar a un modelo. Un modelo que después podremos aplicar a nuevos datos para los que no tengamos esos valores de etiqueta. Vamos a ver ahora otro tipo de aprendizaje automático supervisado, justamente la clasificación. De nuevo tenemos algo de matemáticas, en particular de probabilidad aquí. Es importante identificar que cuando hablamos de probabilidad, siempre es un valor que va entre 0 y 1, donde 1 significa certeza definitiva que equivale al 100%. Al igual que con la regresión, nos vamos a encontrar con características y datos etiquetados. Justamente la etiqueta es el valor buscado. Pero noten lo siguiente, que esta vez la característica no es un dato, sino son indicadores que en este ejemplo, como es de datos médicos, son resultados de análisis de pacientes. Resultados que pueden ser un valor numérico que representa el resultado de un análisis de sangre, del peso, de datos cardíacos, datos de masa muscular, de cantidad de grasa, bueno, etcétera. No soy médico, no soy especialista al respecto, pero sí, finalmente las características están expresadas de esa manera. Y por otro lado, la etiqueta resultante 0 o 1 representa si el paciente es diabético o no es diabético. 0 significa que no es diabético. 1 significa que es diabético. Entonces, los datos de entrada que finalmente se van a poner a prueba a través de diversos algoritmos tienen una característica, que son indicadores, y una etiqueta que indica si el paciente es diabético o no. Una vez más, lo que tenemos que hacer es dividir el conjunto de datos en datos de entrenamiento y datos de validación. Ahora vamos a tomar los datos de entrenamiento y vamos a aplicar un algoritmo que los ajuste a una función, de modo que el valor i esté entre 0 y 1. Como el valor puede estar entre 0 y 1, vamos a utilizar un valor de umbral para determinar la cantidad límite donde se considera 0 o 1 justamente. Es decir, en este caso va a ser casi cercano a 0,5. La función que hemos ajustado a los datos es un ejemplo de función logística, ¿sí? Podemos pensar que el valor representa la probabilidad de que la clase sea 1, es decir, que el paciente sea diabético o que sea 0. Una vez determinada esta función que se ajusta a las nuevas características, vamos a producir un modelo y podemos utilizar los datos de validación para probarlo. Estos datos son los resultados de aplicar el modelo logístico a nuestras funciones de validación. Noten lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos la probabilidad de que sea 1 o la probabilidad de que sea 0. En este caso, para este paciente, la probabilidad de que sea diabético es de 0.2 y la probabilidad de que no sea diabético es del 0.8. Esto muestra la probabilidad nuevamente del resultado. Entonces, para el dato de validación, que finalmente es un paciente que estamos destacando en este momento con un cuadrado celeste, hay un 80%, hay un 0.8 de probabilidad de que no sea diabético. La predicción que hace el modelo coincide
con el dato etiquetado que tenía. Esto significa que la predicción está ok, es válida. En el caso del segundo paciente de validación, hay un 90% de probabilidades que sea diabético, por lo cual el resultado etiquetado, la columna I o I-hat, se redondea a 1. Coincide con el dato conocido, en donde ese paciente era diabético. Ahora fíjense en lo que sucede en el tercer caso de validación. El tercer caso de validación tiene un 60%, un 0.6, 60% de probabilidades que sea diabético y un 0.4 que no, luego de haber aplicado el modelo algorítmico a la característica, ¿sí? A este set de datos que está expresado aquí como característica. Como la técnica que estamos utilizando es de clasificación, el grupo al que pertenece es el de diabéticos. No obstante, el dato etiquetado original contra el cual vamos a validar esto indica que este paciente no era diabético. Algo similar pasa, pero contrariamente, en el último dato de validación. El set de datos de característica, la combinación y aplicado al modelo algorítmico me da que hay un 70% de probabilidades de que no sea diabético, cuando en realidad este paciente sí lo era. Podemos decir que el tercer caso, ¿sí?, es un falso positivo y el cuarto caso es un falso negativo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para evaluar el modelo? Justamente para evaluarlo vamos a tabular los resultados de la predicción en un formato llamado matriz de confusión. Nótese que la predicción versus la realidad nos indica los resultados, ¿sí? Nosotros tenemos dos predicciones que son correctas, ¿sí?, en donde se esperaba 0 y se obtuvo 0, y en donde se esperaba 1 y se obtuvo 1. Tenemos 1 y 1, ¿sí? Aquí tenemos 1 y 1. Y por otro lado tenemos dos resultados en donde se esperaba un 0 y se obtuvo un 1. Y por otro lado, el último, la cuarta validación, se esperaba un 1 y se obtuvo un 0. Es importante aclarar que en un escenario real se van a usar muchos más datos de validación que los que tenemos en esta diapositiva, por lo que podría terminar esta matriz de confusión con un aspecto similar al que estamos viendo en este momento en pantalla. Lo que acaban de ver recién atrás mío es mi gato tratando de abrir la puerta. Volvamos a lo nuestro. Si vemos estos resultados, vamos a encontrarnos resultados ficticios, porque de vuelta los datos de validación normalmente en la vida real son muchos más. Nos vamos a encontrar con 126 verdaderos positivos, 7 falsos positivos, 119 verdaderos negativos y 21 falsos negativos. Si aquí aplicamos un mapa térmico e intensificamos las celdas en la matriz para reflejar los valores, podemos ver fácilmente que las predicciones correctas en las celdas verdadero positivo y verdadero negativo forman una línea diagonal, ¿sí? Aquí la tenemos, una línea diagonal oscura desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, lo que indica que el modelo tiene más predicciones correctas que incorrectas, ¿sí? A partir de los valores en la matriz de confusión se puede calcular varias métricas que se pueden utilizar para medir el rendimiento del modelo. De esta manera hasta ahora hemos visto la técnica de regresión lineal y la técnica de clasificación. No es necesario que conozcas en detalle todo el proceso, pero sí que asocies algunos conceptos que hemos visto. Por ejemplo, este último, que la matriz de confusión es propia de la técnica de clasificación. La regresión y la clasificación son dos formas de aprendizaje automático supervisado. Ahora vamos a ver una forma de aprendizaje automático no supervisado, que es el agrupamiento en clúster o la agrupación en clústeres.
Vamos a suponer que recabamos algunas observaciones de flores, siguiendo el ejemplo que ya hemos visto antes, en donde observamos la altura y la cantidad de pétalos de cada muestra. Lo que queremos hacer es agrupar flores que sean similares, pero no tenemos una etiqueta conocida que podamos utilizar para entrenar el modelo. Hasta aquí podemos identificar que en el caso del aprendizaje automático no supervisado, por ejemplo, agrupación en clústeres, no tenemos datos etiquetados. No tenemos etiquetas, solamente tenemos características o feature. Esto es fundamental que puedas recordarlo para tu examen de certificación. Ahora bien, no es necesario que seas un especialista de inteligencia artificial o un especialista en probabilidad y en matemáticas para poder comprender lo que viene de aquí en adelante en la explicación. De hecho, yo tampoco lo soy. Y todos los datos que te voy a estar brindando son descriptivos y responden a ejemplos que Microsoft pone a disposición. Esto te lo refuerzo porque puede ser que en la explicación que estemos compartiéndote de aquí para adelante haya algunas partes que no comprendas o se generen algunas zonas grises. Lo que hacemos es pensar en los valores de la característica que tenemos como coordenadas sobre las que podemos trazar los puntos de datos de muestra. En este caso tenemos dos características: altura y cantidad de pétalos, por lo que podemos trazarlos en una cuadrícula bidimensional como las que estamos viendo en pantalla. Ahora tenemos que decidir en cuántos grupos queremos dividir las observaciones. Este valor generalmente se conoce como K y simplemente asignamos puntos K en ubicaciones aleatorias de nuestra cuadrícula, como lo estamos viendo en este momento en pantalla. En este caso hemos usado un valor K de 3. Acá tenemos 1, 2 y 3 y que ubicamos en lugares aleatorios. Es decir, vamos a tener 3 grupos. Cada uno de los puntos K que hemos trazado será el centroide de un grupo, por lo que vamos a asignar los puntos de datos de muestra al centroide más cercano, según lo que nos parece en este momento en la cuadrícula. Ahora bien, ahora vamos a mover cada centroide al centro de los puntos en su clúster, en función de la distancia media. Fíjense cómo, noten cómo los puntos centroides se mueven al centro de las flores en su grupo. Ahora bien, una vez que los centroides se han movido, algunos puntos de muestra podrían estar más cerca de un centroide diferente del que están asignados actualmente. Por lo cual, lo que podemos hacer es una reasignación de las muestras a su centroide más cercano. Noten cómo cambió, voy a volver atrás, ¿sí? Una vez que nosotros asignamos los puntos de datos de muestra al centroide más cercano, estos grupos que habíamos generado, que están diferenciados por colores, pueden ser que cambien, ¿sí? Fíjense la diferencia que ahora tenemos, ¿sí? Luego, lo que hacemos simplemente es repetimos el proceso hasta que los grupos sean estables o alcancemos un número máximo predeterminado de iteraciones. En este caso, los clústeres pronto se estabilizan como grupos de iteraciones. Luego de que se estabilizaron o que tengamos un número máximo de iteraciones, tenemos un grupo final, una agrupación final. Vamos a volver para atrás, de vuelta, ¿no? Primero ubicamos puntos, agrupamos las flores, ponemos el centroide en la línea media, reasignamos los grupos y luego de determinadas iteraciones vamos a obtener por cercanía un conjunto estable de grupos separados. Esta técnica, que es una técnica de agrupamiento
que utiliza centroides K y los mueve a la distancia media entre sus puntos de datos, se conoce como agrupación en clústeres. De vuelta reforzamos, no es necesario que comprendas el proceso en detalle, esto no se evalúa con este nivel de detalle en el examen de certificación AI 900. Sí es importante, o nos parece de valor, compartirte este ejemplo guiado que Microsoft pone a disposición para que de alguna manera entendamos qué es lo que ocurre por detrás en algunas técnicas utilizadas en aprendizaje automático, ya sea supervisado como no supervisado. Algunos conceptos clave sobre aprendizaje automático que es importante que tengas en cuenta a la hora de sentarte a rendir el examen de certificación oficial. Primero, la regresión es una forma de aprendizaje automático que se usa para predecir una etiqueta numérica basada en las características de un elemento. Hemos visto el ejemplo de las rentas de bicicleta, hemos repasado el ejemplo simplificado y en el diplomado base vas a poder experimentar con el ejercicio completo en donde hay muchas características y una etiqueta que tenemos que predecir. Por otro lado, la clasificación es una forma de aprendizaje automático que se utiliza para predecir a qué categoría o qué clase pertenece un elemento. El ejemplo que hemos visto es de pacientes de una clínica para determinar si finalmente son diabéticos o no son diabéticos. De esta manera, la etiqueta es la clasificación entre 0 y 1. Hemos determinado un umbral para determinar de qué lado estaba, si estaba más cerca de 1 o más cerca de 0. El 1 representaba pacientes con diabetes, el 0 representaba pacientes que no tenían diabetes, ¿sí? Al igual que la regresión, la clasificación es un ejemplo de una técnica de aprendizaje automático supervisado. En este caso, se entrena un modelo utilizando datos que incluye tanto las características como también la etiqueta. Y después de completar el entrenamiento, se puede utilizar el modelo entrenado para predecir etiquetas de nuevos elementos para los que la etiqueta se desconoce. Recuerden que cuando estamos hablando de entrenamiento, los datos se suelen dividir en un Pareto 70-30, 70 para entrenamiento, 30 para verificación. Y por otro lado, hemos visto la agrupación en clústeres, que es una forma de aprendizaje automático que se utiliza para agrupar elementos similares en grupos según sus características. Aquí no tenemos etiquetas. El ejemplo que hemos visto, por ejemplo, podría ser tomar medidas de plantas y en base a sus características, la altura y la cantidad de pétalos, poder agruparlo. La agrupación en clústeres es un ejemplo de aprendizaje automático no supervisado en el que se entrena un modelo para separar elementos en grupos a partir de únicamente sus características o funciones. No existe ningún valor de clúster conocido previamente o no existen etiquetas, más sencillamente dicho, para poder entrenar el modelo. Recordar estos conceptos claves es fundamental para que en el momento de encontrarte con preguntas en el examen de certificación oficial AI 900, Microsoft AI Fundamentals, lo puedas superar. No estamos buscando que seas un científico de datos, no estamos buscando que seas un genio o una genia de las matemáticas, de la lógica o de la probabilidad. Tips de formación. Recuerden que en la sección Fundamentos de Inteligencia Artificial del diplomado base es importante que revisen los conceptos de inteligencia artificial y machine learning. Y fundamental en la sección Machine Learning en Azure Machine Learning, que corresponde al diplomado base, se van a encontrar con el ejercicio de rentas de bicicleta entre las lecciones 3 y la 13. Son 10 lecciones paso a paso para poder experimentar con Azure Machine Learning, con características y con etiquetas y con predicciones
resultantes del modelo. Te agradecemos mucho por estar del otro lado. Esta lección fue intensa, vamos casi 30 minutos de lección. Esperemos que lo hayas disfrutado y nos vemos en la siguiente lección para dar continuidad a este diplomado AI Fundamentals 2021 de conosur.tech.